Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Gingroup, líderes en administración integral de capital humano. Estudia en Argentina. Carreras acreditadas internacionalmente. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. Ingresa en lacaja.com.ar, asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hay incertidumbre en el Medio Oriente, nerviosismo en los mercados mundiales, protestas sociales en América Latina. Y la gran pregunta que muchos nos hacemos es ¿qué va a pasar con la economía mundial y con las economías latinoamericanas en este año 2020? ¿Va a ser un año bueno o empezó mal y las cosas pintan mal? ¿Cómo va a impactar la reciente escalada militar entre Estados Unidos e Irán en las economías de nuestros países? Como solemos hacer en este programa, vamos a tener con nosotros algunos de los principales referentes mundiales sobre el tema de hoy. Vamos a tener con nosotros al director para América Latina del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner. El Fondo Monetario es el prestamista de último recurso para los países con problemas financieros, pero también es la institución que compila lo que muchos economistas consideran como las principales estadísticas económicas a nivel mundial. Le vamos a preguntar a Alejandro Werner concretamente qué está pronosticando para Estados Unidos, México y varios otros países latinoamericanos en este 2020. Y también le vamos a preguntar sobre la negociación del Fondo Monetario con la Argentina, de la que depende buena parte del futuro económico argentino. Él lidera el equipo negociador del Fondo Monetario con Argentina. Y más tarde en el programa vamos a tener con nosotros a Alicia Bárcena, la directora ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, la CEPAL. La CEPAL también hace pronósticos económicos para cada uno de los países de la región. En muchos casos tiene una visión más enfocada en los temas sociales y de reducción de pobreza que el Fondo Monetario. Vamos a ver sus pronósticos y le vamos a preguntar también cómo explica estas protestas recientes y actuales en Chile y en Colombia, dos de las economías más sólidas de América Latina. Empecemos con la entrevista con el director del Fondo Monetario Internacional para América Latina, Alejandro Werner. Veamos. Doctor Alejandro Werner, muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera preguntarle cómo ve la economía mundial ante esta escalada militar, este peligro de una guerra frontal entre Estados Unidos e Irán. ¿Qué impacto puede tener este conflicto en la economía mundial? Mira, nosotros estábamos anticipando una recuperación de la economía mundial en 2020. Para recordarle a tu auditorio, nosotros estimamos que en 2019 la economía mundial haya crecido alrededor de 3%, que es una tasa muy baja y que refleja que un porcentaje muy elevado de la economía mundial, entre 80 y 90% del tamaño de la economía mundial, creció menos en 2019 que en 2018, y estábamos anticipando que la economía mundial se recupere hacia 3.4% en 2020. ¿Esto a qué respondía? Respondía a que se anticipaba que las tensiones comerciales vayan disminuyendo con los acuerdos que se han alcanzado tanto en NAFTA como entre China y Estados Unidos. Y por otro lado, digamos que las condiciones financieras positivas que apoyan la demanda agregada
se mantuvieran después de que varios bancos centrales de Estados Unidos, de Europa, etcétera, tomaran medidas de relajamiento en 2019. Obviamente, como tú dices, existe la posibilidad que la tregua comercial dé lugar a una intensificación de tensiones geopolíticas como estamos viendo en Medio Oriente. Si esta tendencia continúa durante el año, obviamente puede tener efectos importantes en la economía. Es muy prematuro evaluar estos efectos porque tampoco sabemos exactamente la dimensión que puede tomar este conflicto y si en otro sentido pudiese dar lugar en unas semanas o en algunos meses a un desescalamiento de estas tensiones, pero claramente, como tú lo mencionabas, a través del incremento en el precio del petróleo, a través del incremento en la incertidumbre económica y el efecto que pudiese tener sobre los mercados financieros, pudiese tener un efecto en la economía mundial, pero todavía es prematuro para hacer ese cálculo. Hablemos de América Latina. Ustedes pronostican un crecimiento económico del 1.8% para América Latina este año. O sea, creen que la región va a crecer un poquito más que el año pasado. ¿Podemos esperar entonces un mejor año o no tanto? Eso es lo que nosotros estamos anticipando. Es importante de nuevo recordarle a tu auditorio, en 2019 nosotros pronosticamos que la región casi no haya crecido, que haya crecido alrededor de 0.2%, y esto va a generar ya un periodo de 4 años, los últimos 4 años, de 2016 a 2019, en los cuales en promedio la región creció menos que la población, o sea que el producto por habitante ha estado cayendo. ¿Por qué creemos que la región va a tener un mejor desempeño en 2020? Principalmente porque algunos problemas muy particulares de crecimiento en la región se van a ir aminorando. Las dos grandes economías de la región, México y Brasil, tuvieron desempeños económicos bastante mediocres en 2019. Para estos dos países estamos anticipando que el crecimiento económico se acelere. En Brasil, digamos, de la mano de las expectativas favorables después de la aprobación de la reforma de pensiones y de varias, digamos, medidas en términos de privatizaciones, apertura comercial, etcétera, que deberían conducir a un aumento de la inversión. En el caso de México, una parte importante de la incertidumbre asociada al Tratado de Libre Comercio parece que se va a disipar. En segundo lugar, si bien México está muy relacionado con la economía de Estados Unidos, que tuvo un buen desempeño en 2019, la parte con la cual México está más relacionado, que es las manufacturas, en Estados Unidos casi no crecieron las manufacturas en 2019. También estamos esperando que el ciclo manufacturero empiece a mejorar en 2020, ligado, digamos, a esta tregua comercial, y que eso ayude a que México tenga un crecimiento ligeramente superior al 1% en 2020. Y esto es, digamos, la gran explicación por la cual la región va a estar un poco mejor en 2020 que en 2019. Yo te diría que estamos anticipando una menor contracción económica en 2020 que en 2019 para el caso de Argentina y también para el caso de Venezuela. Bueno, si me permite poner una gotita de escepticismo, ¿no pecan ustedes de ser un poco optimistas? Porque el año pasado pronosticaron un crecimiento del 2% para América Latina y resultó ser mucho menor, del 0.1%. ¿No hay una tendencia de ustedes, no solo de ustedes, de las instituciones financieras internacionales, de dar pronósticos optimistas, quizás para alentar las inversiones o para no ofender a los gobiernos, y después las van reduciendo a medida que avanza el año? No, yo te diría que nosotros hemos hecho análisis sobre nuestras proyecciones y a través de un ciclo relativamente largo, tomemos digamos 10 años, hemos tenido errores para arriba y para abajo en diferentes países que nos hace pensar que no tienen un sesgo direccional muy claro como el que tú indicas, pero claramente en periodos como los que ha atravesado la economía mundial, en donde tuvimos un choque de incertidumbre asociado a las tensiones comerciales que afectó al 90% de la economía mundial, obviamente en Latinoamérica tuvo un efecto, y luego vimos temas idiosincráticos como pueden ser las tensiones sociales,
como puede ser, digamos, el recrudecimiento de la crisis económica en Argentina, que obviamente llevaron a la región a un crecimiento sustancialmente menor. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al director para América Latina del Fondo Monetario Internacional sobre si la crisis de Venezuela ya tocó fondo. ¿Y qué pasará con Argentina? ¿Qué pasaría si el gobierno argentino decide no pagar su deuda con el Fondo Monetario? Porque el doctor Werner lidera el equipo negociador del Fondo Monetario Internacional con Argentina. No se vayan, ya volvemos. Cuando cambias tus CMR puntos, cambias de aire, de aroma, de estilo, cambias de ritmo, cambias tu estilo de vida. Cuando cambias tus CMR puntos, tú también cambias. Aprovecha tus puntos y cambia lo que quieras. CMR puntos, cambio lo que quiero. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el director para América Latina y el Caribe del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner. Estamos hablando con él sobre los pronósticos, sus pronósticos económicos para Estados Unidos, México, Colombia, Argentina y varios otros países latinoamericanos en este año 2020. Sigamos viendo la entrevista. ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Va a seguir cayendo la economía de Venezuela, que ya ha producido una estampida, una fuga de más de 4.5 millones de personas, o ya tocó fondo? No, nosotros seguimos estimando que se va a seguir contrayendo la economía venezolana. El año 2019, Venezuela se contrajo en 35%. Como ya lo hemos comentado aquí en tu programa, en los últimos 5 años, Venezuela se ha contraído 60% y esperamos que en 2020 la contracción de la economía venezolana sea de un 10% más de lo que ya hemos visto. Y nosotros creemos que la producción petrolera en Venezuela seguirá contrayéndose en 2020 y esto llevará a que Venezuela todavía vea una mayor restricción de recursos y por lo tanto un crecimiento económico negativo en 2020, empeorando aún más las ya muy deterioradas condiciones sociales de salud, de pobreza, de violencia por las que está atravesando ese país. ¿Qué pronostican ustedes para Colombia y Chile, dos países con economías sólidas que se han visto sacudidos por protestas sociales en los últimos meses? Sí, mira, en Colombia todavía no hemos visto efectos económicos de primer orden asociados, digamos, a la parálisis que pudiese haber generado las manifestaciones que se llevaron a cabo, digamos, en los últimos meses del 2019. Y en ese sentido, Colombia probablemente cierre el 2019 con un crecimiento ligeramente inferior a 3.5%, y estamos esperando un número parecido para el 2020. Muy diferente la situación de Chile. En Chile los indicadores económicos de alta frecuencia para octubre mostraron una contracción muy importante y han llevado a varios analistas ya a revisar el crecimiento de la economía chilena en más de un punto porcentual para el 2019 y el 2020. Nosotros todavía no hemos revisado nuestras proyecciones económicas para Chile, lo haremos, digamos, hacia la tercera semana de enero. Para todo el mundo, esa es la fecha donde presentamos la actualización de nuestros pronósticos, pero claramente nuestra estimación de crecimiento va a tener un efecto importante y claramente un crecimiento en Chile que se anticipaba, digamos, que estuviese entre el rango de 2,5 y 3,5 para el año 2019 y 2020, va a tener una revisión a la baja considerable, porque ya los datos económicos, digamos, que salieron para octubre, algunos datos adelantados para noviembre, etcétera, ya han mostrado una corrección muy importante y, como te dije, muchos analistas económicos ponen el crecimiento esperado para 2019 y 2020 en 1%. Esto implica una reducción de alrededor de 1.5 puntos porcentuales asociado, digamos, al efecto directo de la suspensión de actividades por muchos días y luego el efecto indirecto que el incremento en incertidumbre, la reforma constitucional, etcétera,
va a llevar a que las inversiones tengan una actitud, digamos, de espera para saber exactamente hacia dónde se encamina la revisión del modelo económico en ese país. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al director para América Latina del Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas, cómo ve los primeros pasos del gobierno de Alberto Fernández en Argentina. Lo que nos diga puede ser titulares, porque Argentina, como ustedes saben, tiene una deuda enorme con el Fondo Monetario y el doctor Werner lidera el equipo del Fondo Monetario que negocia con el nuevo gobierno argentino. Y más tarde en el programa, los pronósticos para Estados Unidos, México, Colombia, Argentina y varios otros países de Alicia Bárcena, la directora ejecutiva de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. En las próximas semanas estaré en Colombia y en Chile para hablar de mi libro Sálvese quien pueda, sobre cuáles de nuestros trabajos van a ser reemplazados por la inteligencia artificial y cuáles son los trabajos del futuro. Espero verlos. No se vayan, ya seguimos con el programa. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el director para América Latina del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, sobre los pronósticos económicos, sus pronósticos económicos para Estados Unidos y América Latina en este año 2020. Sigamos viendo la entrevista. Doctor Alejandro Werner, hablemos de Argentina, la papa caliente del Fondo Monetario Internacional, la papa caliente de su departamento. Argentina le debe al fondo unos 57.000 millones de dólares y el nuevo gobierno del presidente Alberto Fernández dice que quiere pagar, pero que no puede hacerlo en los plazos y las condiciones actuales. Usted me va a decir que las conversaciones van bien, que hay mucha cordialidad en las charlas entre el Fondo Monetario y el gobierno argentino, que seguramente o probablemente se va a llegar a un acuerdo, pero acaba la pregunta. ¿Qué pasa si Argentina no cumple con sus pagos al Fondo Monetario? Yo creo que, de nuevo, esa es una hipótesis que no, en donde yo no voy a especular. Y sí, tal vez te voy a contestar algo que implícitamente estaba sugiriendo en tu pregunta. Hemos tenido conversaciones, la directora gerente se ha reunido con el ministro Guzmán, ha tenido conversaciones telefónicas con el presidente Fernández y las autoridades argentinas han expresado, digamos, su voluntad de empezar a dialogar con nosotros y tener un equipo nuestro que visite Buenos Aires en las próximas semanas. Han anunciado medidas importantes para estabilizar la economía y para amortiguar el efecto de la crisis sobre los grupos más vulnerables. Y en ese sentido, bueno, vamos a tener que trabajar con el gobierno argentino para dos cosas. En la medida que Argentina vaya implementando un programa que conduzca a la estabilización económica y al crecimiento económico, uno, digamos, de los puntos muy importantes que el ministro Guzmán y que el presidente Fernández han destacado y que tú mencionabas, es que los vencimientos de la deuda con el Fondo Monetario se aceleran de manera importante hacia el año 2022 y 2023 en cantidades muy considerables de alrededor de 20.000 millones de dólares, difícilmente pagables por Argentina, dadas las condiciones actuales. En ese sentido, ellos han expresado, digamos, su intención de que se reestructuren estos plazos en el contexto probablemente de un nuevo programa con el Fondo Monetario, pero bueno, ese va a ser un diálogo que vamos a tener que tomar con ellos. Y nomás para aclarar, el programa original con Argentina fue de 57.000 millones de dólares, de los cuales solo 44.000 fueron desembolsados. La deuda, por lo tanto, de Argentina con el fondo es de 44.000 millones de dólares, obviamente muy elevada, y Argentina, como ya lo ha expresado el ministro Guzmán, digamos, tiene que irse moviendo en el mediano plazo a alcanzar superávit primarios en sus finanzas públicas, a mantener el superávit externo, esto es, a que Argentina reciba más divisas por las exportaciones, turismo, etcétera, de lo que gasta en los mismos conceptos y de esta manera ir restableciendo los equilibrios macroeconómicos, tanto en la parte fiscal, en la parte inflacionaria y en la parte externa, para que en el mediano plazo Argentina pueda
reaccesar a los mercados internacionales de capital y normalizar su situación financiera. Y nosotros obviamente estamos listos para cuando el gobierno argentino así lo desee, para empezar a trabajar con ellos para poder cooperar para que se logren estos objetivos. Por lo que ustedes ven hasta ahora, ¿les parecen buenas las medidas que ha tomado hasta este momento el gobierno de Fernández o no? Mira, como te decía anteriormente, yo creo que el gobierno ha anunciado medidas importantes que tienen como objetivo proteger a los más vulnerables, tratar de estabilizar la situación de inestabilidad que se dio en los últimos meses de Argentina, y todo esto hacerlo en un contexto en el cual las cuentas fiscales no se vean afectadas. Esto es, que para cualquier aumento de gasto para atender estos objetivos vaya de la mano de un aumento de ingresos que lo financie de manera sana. Entonces yo te diría que en ese contexto estamos observando lo que están haciendo. Todavía digamos que un plan más detallado de mediano plazo no está en la mesa, pero llevan menos de un mes en el gobierno, y te diría que estas primeras medidas pues nos hacen ver que el gobierno se va moviendo en una dirección positiva, y como te digo, es importante que tengamos un diálogo ya más profundo, más detallado, y como lo expresó el ministro y el mismo presidente Fernández, básicamente ellos sienten que estarán listos para empezar a tener un diálogo con nosotros, digamos, en la segunda mitad de este mes, hacia fines de este mes, y nosotros estamos listos para entrar en un diálogo intenso y tratar de cooperar en la medida que sea posible para que Argentina logre restablecer los equilibrios macro, y con esto un proceso de crecimiento sostenido que ayude a disminuir los indicadores de pobreza, a mejorar la distribución del ingreso y mejorar las condiciones de vida de la población en ese país. Tenemos que ir a un corte, y cuando volvamos le vamos a preguntar sus pronósticos para las economías de Estados Unidos y los países latinoamericanos a la directora ejecutiva de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. No se vayan, ya volvemos con ella. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los pronósticos económicos para Estados Unidos, México, Argentina, varios otros países para este año 2020. Para cotejar lo que nos dijo en los bloques anteriores el director para América Latina del Fondo Monetario Internacional, invitamos también a la directora de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena. La CEPAL está más enfocada en temas sociales y de reducción de pobreza que el fondo, pero también hace pronósticos económicos anuales para los diversos países de la región. Veamos su visión, veamos lo que nos dijo ella. Alicia Bárcena, muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera preguntarle en general si este año que empieza va a ser un buen año o un mal año para América Latina. ¿Las cosas pintan bien o mal para América Latina? Bueno, la verdad es que pintan mal. Pintan mal porque efectivamente la región presenta una desaceleración económica generalizada y sincronizada a nivel de países hasta el 2019, y también de sectores. Entonces, incluso en CEPAL hemos llegado a la conclusión de que estos son el peor crecimiento en los últimos 7 años que ha tenido la región. Entonces, estamos quizás a puertas de una nueva década perdida. Creo que ese es el punto clave. Así es que sí, tenemos una perspectiva no muy positiva, lógicamente con algunas cifras positivas, pero sin duda también el conflicto entre Estados Unidos e Irán está trayendo ya repercusiones. Por ejemplo, hay algunos países donde ya se está depreciando fuertemente la moneda, en otros no. Bueno, eso quería preguntarle, si sigue escalando el conflicto entre Estados Unidos e Irán y siguen subiendo los precios del petróleo, ¿va a ser negativo para América Latina? ¿No se van a beneficiar los países petroleros como Venezuela y Brasil? Efectivamente, aquellos países exportadores de petróleo seguramente se van a beneficiar. El caso de Brasil es interesante. Se ha convertido en un exportador neto de petróleo solo el año pasado, pero aún así sigue importando algunos productos derivados. El caso de México es similar. Son productores
se pueden beneficiar con un alto precio, o sea, con un alza del petróleo. En cambio, otras economías, como el caso de Centroamérica, el Caribe y Chile, por ejemplo, que son importadores netos del combustible, van a sufrir serias consecuencias. Concretamente, entonces, ¿cuánto creen ustedes que va a crecer o caer la economía de América Latina este año comparado con el año pasado? 2019 la región creció 0,1%, prácticamente nada. Y en el 2020 nosotros estimamos un 1,3%, pero es una cifra que pensamos hoy puede ser optimista porque en realidad la estamos basando en un mejor desempeño de, por ejemplo, de Brasil, que sí es posible. En el caso de Brasil somos optimistas de que Brasil va a tener un mejor desempeño que el que ha tenido en años anteriores, precisamente porque es productor de petróleo, está mejorando sus exportaciones y tiene una inflación que ha sido controlada y bueno, reservas importantes. Brasil crecerá al 1,7% según nuestras estimaciones y Brasil pesa mucho en la región. En cambio, el caso de México, México cerró con un 0 de crecimiento en este año, en el año 2019, y estimamos que puede llegar a crecer un 1,3%, una economía que también pesa mucho en los promedios regionales, en tanto que Argentina, ¿verdad? A pesar de que está intentando recuperarse, sigue con un crecimiento negativo de menos 1,3%. Entonces, viendo todo esto, el promedio que se puede lograr en 2020 es de 1,3%. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con los pronósticos económicos de la directora ejecutiva de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, para los diversos países de América Latina. No se vayan, ya volvemos con ella. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los pronósticos económicos para Estados Unidos, México, Argentina, Colombia y varios otros países para este año 2020. Sigamos viendo la entrevista con Alicia Bárcena, la directora ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Sigamos viendo la entrevista. Alicia Bárcena, hablemos de Argentina, que está tratando de salir de una crisis económica muy dura. ¿Va a seguir cayendo la economía argentina o el año 2020 va a ser el año de la recuperación? No, definitivamente seguimos estimando un crecimiento negativo de menos 1,3 y la verdad es que sigue teniendo una serie de problemas. El 20 de diciembre el Congreso aprobó una ley cuyos principales objetivos era recomponer el equilibrio externo y fiscal y proteger a los sectores más vulnerables. Y la verdad es que hay una serie de medidas que se están tomando para cerrar la brecha fiscal, etcétera. Pero no cabe duda que en Argentina la mayor problemática que tienen es cómo van a enfrentar el tema de la deuda pública. Es decir, el gobierno tiene que llevar adelante una serie de negociaciones de doble frente con intereses y lógicas de funcionamiento muy diferentes. Por un lado, tienen que negociar con el Fondo Monetario Internacional y por otro, con los acreedores privados. Entonces, esto va a requerir una política fiscal que pueda garantizar el repago de la deuda estructurada. Yo creo que se reestructure en realidad. Entonces, hay una tensión ahí muy importante porque tienen que hacer pagos muy fuertes a partir de marzo en Argentina y eso es un poco lo que está realmente haciendo que el gobierno tenga una gran tensión. Hablando precisamente de eso, ¿qué pasaría si el gobierno de Fernández, que tiene su tensión interna con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, no llega a un acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Qué pasa si dejan de pagar al Fondo Monetario? Bueno, nuevamente podría caer en aquel momento que tuvo Argentina en el pasado de no tener acceso a los mercados internacionales. Y yo creo que ese es un tema muy importante para Argentina. Me parece que el presidente Alberto Fernández ha sido muy claro y su ministro, Guzmán, ha dicho con mucha claridad que ellos no quieren pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional, pero lo que necesitan es negociar una forma de hacerlo que permita de alguna manera tener un manejo de los intereses y del capital, que le dé a Argentina un espacio, que le dé lo que se llama breathing space, espacio para poder volver a echar a andar los motores de su crecimiento. Creo que por ahora
Argentina está planteando pagar. El no pagar puede llevar nuevamente a Argentina a ese tema de no tener acceso a los mercados financieros internacionales. ¿Cómo se explica que Colombia, el país que mejor anda en América Latina, y Chile, el modelo económico de la región, que ha bajado la pobreza más que ningún otro país de América Latina, tengan tantas protestas sociales? ¿Qué está pasando? ¿Es una protesta del primer mundo, como la de los chalecos amarillos en Francia o los indignados en España? ¿O es otra cosa? ¿Es una crisis de expectativas incumplidas? ¿Cómo lo explica? Nosotros lo explicamos fundamentalmente por el tema de la desigualdad. En verdad, en América Latina y el Caribe, y en particular en estos países, como el caso de Chile, hay que decir que es verdad que han hecho un gran esfuerzo por resolver el tema de la pobreza. Por ejemplo, en Chile, la verdad es que la pobreza extrema, por poner un ejemplo, está prácticamente en 1,4, vamos a decir, por ciento. O sea, prácticamente no existe la pobreza extrema como tal. Vaya, han podido resolver ese problema, y la pobreza también. El problema es que cuando salen de la pobreza, llegan a un lugar, a un estatus que no satisface sus necesidades básicas. Y por lo tanto, ya no pertenecen a la pobreza extrema, por lo tanto, ya no son sujetos de programas especiales sociales o de bonos o de, en fin, de apoyos, por ejemplo, las transferencias condicionadas o otro tipo de transferencias fiscales, ya no son sujetos a esas transferencias, sino que dependen fundamentalmente de su ingreso. Y su ingreso no es suficiente. Un país como Chile, que tiene un PIB per cápita de $25,000 al año, y que tiene una población, la mitad de la población en Chile no gana más de 400,000 pesos, es decir, de $500 al mes. No gana más de $500 al mes. Y todo es privado. La salud es privada, la educación es privada, el transporte es privado, las tarifas son privadas, y suben y suben y suben, a la gente no le alcanza. ¿Y qué sucede? La desigualdad de los ingresos, la desigualdad de oportunidades, eso es lo que la gente está cansada. ¿Y qué sucede? Que el 1% más rico o el 10% más rico no está pagando los impuestos. Entonces, hay un verdadero, yo diría, colapso, en cierta medida, de un modelo neoliberal, francamente, llevado al extremo. Chile, como tú bien dices, fue el gran ejemplo del modelo neoliberal. Pues justamente creo que ese es el modelo que se debe revisar, en donde todo es privado, todo cuesta, el salario no alcanza, y no es solo un problema de expectativas, es un problema de realidades. ¿Qué proyectan ustedes para este año en Venezuela y cuánto ha aumentado la pobreza en Venezuela en los últimos años? Bueno, definitivamente en el caso de Venezuela, nosotros no hemos podido calcular claramente la pobreza, pero sí sabemos que ha tenido un aumento muy importante. No ha habido cifras que nos puedan indicar qué está pasando en Venezuela, pero sí te puedo decir, en materia de crecimiento, nosotros estimamos un menos 14% en el crecimiento de Venezuela. O sea, sigue siendo negativo, sigue siendo una economía que no va a crecer, sino por el contrario, va a seguir cayendo, y la pobreza va a seguir aumentando. Eso lo tenemos clarísimo. No tenemos una cifra concreta de la pobreza en Venezuela. Nuestra última cifra fue hace varios años, pero con Venezuela no hemos podido hacer un seguimiento de las mediciones. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mis conclusiones sobre lo que hablamos hoy. Si América Latina va a tener un buen año, económicamente hablando, en el 2020, o si estamos fritos. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. En los próximos meses estaré visitando varios países para hablar de mi libro Sálvese quien pueda, sobre cuáles de nuestros trabajos van a ser reemplazados por la inteligencia artificial y los robots, y cuáles son los trabajos del futuro. Espero verlos. No se vayan, ya volvemos con mis conclusiones. Gracias por seguir con nosotros. Fue un verdadero lujo tener hoy con nosotros al director para América Latina del Fondo Monetario Internacional y a la directora ejecutiva de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Y fue un lujo poder preguntarles a ambos sobre sus pronósticos para este año.
Ambos coincidieron en que el 2020 va a ser un poco mejor que el año pasado, pero no mucho. La CEPAL, por ejemplo, vaticina que la economía latinoamericana va a crecer un promedio del 1.4% en el 2020. O sea, más que el pobrísimo 0.1%, o sea, casi nada, que creció el año pasado, en el 2019. Pero cuidado, porque ese crecimiento económico del 1.4% para el 2020 sería muy mediocre. Para darle un futuro a los millones de jóvenes que se incorporan a la fuerza de trabajo todos los años, las economías de los países latinoamericanos tendrían que crecer por lo menos un 4 o un 5%. Y eso no está pasando. Y hay otro motivo de cautela con estas cifras. Estas instituciones internacionales muchas veces hacen un pronóstico optimista y después lo van ajustando a la baja, lo van reduciendo a medida que transcurre el año. A principios del 2019, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional pronosticaba un crecimiento del 2% para América Latina y la CEPAL pronosticaba un crecimiento del 1.7% para la región. Y al final, el crecimiento económico del año pasado terminó siendo de casi cero. ¿Por qué no crecen más las economías latinoamericanas? Hay muchos motivos, como el hecho de que no tenemos exportaciones diversificadas, dependemos demasiado de las materias primas, no exportamos suficientes productos sofisticados y estamos muy, pero muy atrasados en educación y en innovación. Pero el principal motivo es la falta de inversión, porque muchos de nuestros gobiernos cambian las reglas de juego todo el tiempo y entonces los inversionistas nacionales y extranjeros no invierten en nuevas empresas y no crece el empleo, ni los salarios, ni nada. Y entonces, en muchos países, los gobiernos populistas empiezan a imprimir dinero, la gente sale a comprar dólares para protegerse de la inflación y eso hace caer el poder adquisitivo de la gente, especialmente de los más pobres. En otras palabras, sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay reducción de la pobreza. Es muy sencillo, no hay que ser un gran economista, no hay que ser un gran premio Nobel para entenderlo, pero increíblemente, mientras que en otras partes del mundo la tienen bien clara y hasta en la China comunista han reducido la pobreza impresionantemente en las últimas décadas desde que empezaron a alentar las inversiones, en muchos países latinoamericanos todavía los gobiernos no terminan de entenderlo. Entonces, estamos fritos. Chicos, chicas, señores, señoras, por favor, acuérdense a la hora de votar. Sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay reducción de la pobreza. No hay magia. Hay ilusionistas, claro, pero no hay magia. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado y visítenos en mi blog de política, economía, tecnología e innovación en el sitio de internet andresoppenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas las semanas mis más recientes columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de CNN. Les recuerdo la dirección de internet, es andresoppenheimer.com. Y síganme en mi Twitter, @OppenheimerA, lo escribo yo personalmente, no tengo ninguna otra persona que lo escribe. Y en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer. Y también ahora en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias, hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Gingroup, líderes en administración integral de capital humano. Estudia en Argentina. Carreras acreditadas internacionalmente. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. Ingresá en lacaja.com.ar, asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?
La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.